Soy Mónica Brusón y te doy la bienvenida a De Día y de Noche, llevando esperanza a un mundo que la necesita. A veces una situación laboral revela más de lo que parece. Esta semana escuché a un grupo de muchachos que estaba viviendo una situación complicada en su tienda de trabajo y hablaban de una persona que después de casi 5 años trabajando con ellos, decidió sacar a uno de los empleados de todos los chats de la compañía. Algo del turno anterior, una tarea que no se hizo o que pasó desapercibida, detonó una reacción inmediata. Y el empleado estaba en su día libre al día siguiente, se demora en responder y cuando finalmente lo hizo y se disculpa, la jefa le habla sobre la importancia de la confianza. No está claro si esa persona seguirá en el trabajo. La jefa es una mujer temperamental, reacciona rápido, levanta la voz, pero también trabaja con gente muy joven y seguramente ha tenido que aguantar bastante. Aún así, mientras escuchaba a estos muchachos, me quedó dando vueltas una pregunta que pocas veces se considera. ¿Qué tal si tuvieras al rey Saúl como jefe? Cuando uno revisa la historia de Saúl, descubre a un líder que nunca terminó de sentirse seguro en su propio rol. Era rey, pero no se sentía rey, tenía autoridad, pero no estabilidad. Y cuando un líder vive así, todo lo que dirige se contamina de su inseguridad. Saúl sería ese jefe que cambia de tono sin previo aviso, que interpreta una demora como una falta de lealtad, que exige confianza, pero no sabe construirla y reacciona antes de pensar. Y la Biblia lo muestra muy claramente. Saúl no sabía manejar sus emociones y cuando un líder no maneja sus emociones, termina manejando a otros desde sus procesos emocionales. David nunca hizo nada para provocar a Saúl, pero Saúl veía amenaza donde no la había, deslealtad donde lo que había era servicio y peligro donde había un propósito. Y un jefe así no corrige, sino que se descarga en los demás. No forma, sino que vive presionando todo el tiempo, exigiendo. No es de los que conversa, sino vive en completa reacción. Y lo más complejo es que la reacción del líder no siempre tiene que ver con lo que pasó, sino con lo que él siente que pasó. Eso es exactamente lo que ocurre en ambientes laborales, donde el temperamento del jefe define el clima más que los hechos. Y hay un versículo que describe con precisión lo que sucede cuando un líder pierde estabilidad interior. Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de Saúl. No es solo miedo, es la inseguridad que nace cuando uno se desconecta de la voz de Dios y empieza a interpretar todo desde las emociones. Saúl no perseguía a David por lo que David hacía, sino por lo que él interpretaba. Y cuando un jefe interpreta desde su punto de inseguridad, cualquier detalle se vuelve un tonante. La confianza se vuelve un tema central. Saúl hablaba de confianza, pero no confiaba. Pedía confianza, pero no la sostenía. La reclamaba, pero no había manera de construirla. Y la confianza se demuestra. No se impone, se cultiva. No se reclama, sino que se sostiene con coherencia. Y un líder temperamental puede ser brillante en algunas áreas, pero siempre será frágil en las relaciones. Y cuando trabaja con jóvenes, como en el ejemplo que les conté al principio, esa fragilidad se multiplica, porque los jóvenes se equivocan, se distraen, se cansan, y un líder emocionalmente inestable interpreta cada error como una amenaza personal. Pero aquí aparece algo profundamente esperanzador. La inestabilidad del líder no define el destino del que sirve con integridad. David no perdió su propósito por la inestabilidad de Saúl y nadie pierde su camino por la emocionalidad de un jefe. Los líderes temperamentales pueden afectar el ambiente, pero no pueden determinar el futuro de quienes caminan con rectitud. El carácter de Saúl, recuerda, marcaba su liderazgo. El carácter de David marcaba su destino. Y esa es la pregunta que queda abierta para esta semana que dedicamos al carácter. ¿Qué tipo de líder estás permitiendo
que influya en tu interpretación de ti mismo? Gracias por acompañarnos en De Día y de Noche. Si esta reflexión tocó tu corazón, compártela y siembra esperanza.